Hola queridos amigos de las camas y de los colchones. Hoy en este programa estamos aquí con un invitado muy especial, el señor Lotario, que es todo un experto en estos asuntos de camas, de colchones y de todo lo que tiene que ver con el buen dormir. Hola. Por ello, hoy vamos a hablar de edredones y de colchas, que es un tema muy importante para dormir bien y para todo lo que tiene que ver con este asunto de las camas y de los colchones y de los edredones. Estamos hoy aquí con el señor Lotario, que nos va a explicar nos va a aclarar algunas dudas sobre este particular asunto. Así que sin más dilación, vamos a la entrevista. Las colchas pueden estar rellenas de distintos materiales, ¿verdad? Sí. Entre ellos pues está el algodón, las plumas, Sí. y también hay un acolchado, un relleno, Sí. ¿no? Sí. Los acolchados pueden ser también de distintos tipos. Sí. Y las medidas también son muy importantes, las medidas de las colchas. Sí. Las medidas pueden ser de 135 por 200, Sí. o de 155 por 200, o de 155 por 220. Sí. Esas son las más habituales, ¿no? Sí. Sí. También es muy importante la temperatura que tienen estas colchas, porque hay distintos tipos. Algunas son más adecuadas para el verano, otras son adecuadas para todo el año, y otras son más apropiadas para el invierno, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo tanto, los distintos tipos de materiales que componen las colchas y este tipo de edredones pues se adaptan al cuerpo según las circunstancias del año, según la temperatura. Y también las capas del material de relleno son importantes. Algunas tienen solo una capa, otras tienen dos capas y otras llegan a tener distintas para las distintas épocas del año. Sí. Sí. Es muy importante también que este tipo de colchas, este tipo de edredones sean apropiadas para personas alérgicas. Sí. Sí. Porque muy importante. tienen que también ha de tenerse en cuenta que los ácaros y otro tipo de problemas relacionados con la higiene sean también tenidos en cuenta en este tipo de materiales, ¿no? La fabricación, que la fabricación se tenga en cuenta las personas alérgicas y los distintos tipos de condiciones higiénicas a la hora de fabricar estos productos, que son muy importantes para el buen descanso y para el buen dormir y para todo lo que tiene que ver con las camas y los colchones. Sí. Sí. Sí, hay incluso distintos tipos de material que se emplea para el relleno de este tipo de productos, ¿verdad? Muy importante, sí. Pero lo más importante de todo es que se trate de un material nuevo, de un material de primera mano, de un tipo de plumas que hayan sido tomadas en el momento y que no se hayan utilizado antes en otro tipo de productos. Porque de vez en cuando también sucede que los fabricantes emplean plumas y materiales que ya han sido antes utilizados en otras ocasiones, y ello no es una alternativa demasiado higiénica, como ustedes podrán imaginar. Por lo cual también hay que tener en cuenta que a la hora de comprar un edredón, uno debe cerciorarse en el lugar, en la tienda donde lo compra, de que se trate de un producto de calidad, porque es muy fácil ser estafado en la compra de un edredón o de una colcha, ¿no es cierto? Sí, sí. Las colchas y los edredones es uno de los productos más importantes a la hora de comprarlos en el mismo lugar, porque uno no puede fiarse de las indicaciones que den los fabricantes por internet y debe consultar con un auténtico experto en la tienda, ¿verdad? Muy importante, sí. Todo ello servirá para garantizar una compra adecuada del producto.
Sí, y también hay que tener en cuenta que el relleno del acolchado sea natural, siempre es más apropiado que se trate de un material natural, como las plumas, por ejemplo, para evitar que productos potencialmente perniciosos con químicos y con otro tipo de material sintético pueda producir irritabilidades a la piel del durmiente, ¿no es cierto? Sí, sí. Por lo tanto, lo mejor es que se trate que tenga una pureza del 90%, que los edredones estén compuestos por materiales naturales al 90%, sería lo mejor para un buen dormir. Sí, sí. Y hay distintos tipos de plumas que se emplean para los edredones, ¿no? Están las plumas de pato, las plumas de ganso, y hay incluso edredones muy lujosos que tienen un precio elevado, aunque como hemos señalado antes, es fácil ser estafado a la hora de la compra y uno no debe fiarse de los precios, porque mucha gente tiende a pensar que porque un producto es caro, debe ser de mejor calidad, y no siempre es así, ¿a que no? Sí, sí. Así pues, hay que tener en cuenta que también hay que cuidar el producto, ¿no? No debe uno también ventilarlo, no puede uno dejarlo demasiado tiempo sin cuidar, porque es un producto que, si uno lo cuida bien, aguantará mucho tiempo, pero si no, es fácil estropearse también. Por lo tanto, hay que lavarlo con una relativa frecuencia. Y hay mucha más información sobre este tema de los edredones. En verano debería utilizarse uno que fuera más liviano, más ligero, ¿a que sí? Sí, Y sí. en cambio en invierno debería usarse uno más caliente, pero bueno, eso son cosas de la lógica, en las cuales no nos vamos a adentrar más por motivos de tiempo y de síntesis. Y incluso, bueno, hemos señalado antes que los rellenos de los edredones suelen estar compuestos a base de plumas de pato o de ganso, pero también incluso el pelo de camello. El pelo de camello es un elemento un elemento de relleno para los edredones lujosos, que no es muy común, pero tiene unas propiedades muy suaves, ¿verdad? Es una propiedad muy suave, Sí. y también es un elemento natural muy recomendable. Sí, los camellos proporcionan el pelo de los camellos proporciona un buen material para el interior del edredón. Y también las cabras, ¿no? El pelo de las cabras, por ejemplo, de un material llamado de una cabra de Cachemira, es uno de los materiales más preciosos y más preciados y más caros y más lujosos Sí. para este tipo de productos. Sí. Bueno, hemos hecho al inicio un repaso a las medidas más comunes de los edredones, y sin más dilación vamos a proceder a terminar con esta entrevista, no sin antes incidir en la gran importancia que tienen tener en cuenta los problemas de las alergias de las personas, que es un problema creciente en nuestra población. Las alergias son un asunto bastante importante a la hora de fabricar unos productos adecuados para este tipo de condiciones, y debería tenerse muy en cuenta a la hora de comprar un edredón que cumpla las condiciones sanitarias adecuadas. Sí, y también evitar el polvo, evitar que se acumule polvo en los edredones es fundamental. La mayoría de los productos que son de buena calidad no tienen evitan la acumulación de polvo, la acumulación de ácaros, pero uno mismo también debe tener en cuenta
que no esté expuesto a un ambiente que esté todo en las condiciones higiénicas apropiadas. Muy bien, y hay mucha más información sobre el tema de los edredones. Es un tema muy complejo, muy extenso, hay mucha información que resaltar. En nuestra página web hemos colocado el enlace en el comentario, en la descripción del vídeo, y si ustedes pues tienen interés en saber más detalles, en conocer más secretos y más apasionantes historias relacionadas con los edredones y con estos asuntos del buen dormir y del buen sueño nocturno o diurno, según sea el caso, les recomendamos que visiten nuestra página web y que lean ahí los artículos pertinentes sobre edredones y sobre otros asuntos. Muchas gracias al señor Lotario por habernos aclarado estas informaciones tan vitales. Sí, sí. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta luego, amigos.